Padre, mis hermanos y yo, unánimes en oración, te pedimos que nos hable. Hemos venido delante de ti, Padre, con el firme propósito de ser instruidos, redarguidos, confrontados, pero también consolados por tu palabra. Esta reunión no tendría sentido, Señor, si tu palabra no nos habla. Mira la necesidad de mi corazón, Señor. Mira cuán necesario, cuán importante, cuán urgente es tu palabra para mi corazón, Señor. Amén y amén. Quisiera invitarles al libro de Oseas, el profeta Oseas. Vamos a leer en el capítulo 3, todo el capítulo 3, que son 5 versículos. Libro de Oseas. Es el primer profeta de los profetas menores, de los 12 profetas menores. Este es el primer libro que aparece. Y muchos teólogos lo llaman como el profeta de la gracia. El primer profeta que habla abiertamente y profundamente sobre el concepto de la gracia. Y vamos a invitarles a todos a que leamos capítulo 3 de Oseas. Dice así la palabra del Señor. Yo voy a leer acá en Reina Valera, quizás allá van a presentarlo en Nueva Versión Internacional. Entonces dice así: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque, ¿qué cosa? Ya el pasaje empezó a complicarse. Porque esas son palabras que nosotros en nuestro lenguaje cristiano no nos gustaría repetir. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y llaman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. El libro de Oseas, para poder entender el capítulo que acabamos de leer, tenemos que hacer un recuento histórico, cultural y político de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en ese entonces. Para esta época, cuando se escribe el libro de Oseas, que más o menos él encierra 40 años, más o menos sucedió entre el año 755 al 715 antes de Cristo, todo lo que aquí aparece relatado. Israel estaba atravesando uno de los momentos más difíciles en términos de moral, en términos religiosos, en términos políticos. ¿Por qué estaba sucediendo lo que aparece aquí descrito? Ya el reino se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Acuérdense que el reino del norte quedaron siendo Israel y la tribu de Judá fue el reino del sur. Y ambos habían realmente caído en una decadencia religiosa. Los sacerdotes se habían corrompido. Y a través de la descendencia de Omri y sus hijos, habían introducido en el pueblo de Israel la adoración a Baal. Ya el yavismo no era la religión oficial del pueblo para ese entonces, sino que se practicaba el baalismo, la adoración a Baal. Pero era una adoración que la habían mezclado junto con las prácticas religiosas del yavismo. Entonces es algo como lo que hoy conocemos el sincretismo religioso.
Y Oseas fue levantado como profeta en esa época, en un momento tan extraordinario, que tuvo que dar la profecía de manera también muy extraordinaria para que pudiera ser recibida. Entonces, ser profeta, yo creo que ya aquí lo he dicho en este púlpito, no era algo como muy bien visto. No era una profesión que la gente deseaba mucho. ¿Por qué razón? Bueno, tengo que explicarle cómo nace el profetismo en Israel. Cuando empieza a nacer la figura de los profetas, Dios utiliza esta figura, la toma de un ejemplo de la vida diaria para que ellos puedan entender la función que iba a cumplir un profeta. A ver, hago claridad. En la antigüedad se levantó un imperio que se llamaba los imperios de los hititas. Los hititas. Este imperio fue expansionista, eran sanguinarios, política y militarmente eran muy estrategas para conquistar pueblos y naciones cercanas. Los hititas tenían una forma particular de conquistar a las demás naciones, y era que ellos solo atacaban donde había agua, pozos de agua. Rodeaban los pozos de agua, los cercaban y los vigilaban militarmente. Entonces los pueblos vecinos, pues usted podrá subsistir sin muchas cosas, pero hay algo por lo cual nunca va a poder subsistir, que es ¿por qué cosa? Por el agua. Entonces los pueblos vecinos, cuando ya se les acababa lo que tenían almacenado de agua, finalmente tenían que venir donde el imperio hitita y hacer un pacto con ellos para que el pueblo les pudiera dar agua, para que el imperio les pudiera dar agua. Y hacían lo que se llamaba un pacto de vasallaje. Ellos se convertían en los vasallos del imperio. Entonces, ¿en qué consistía ese pacto? Iban a dos laderas en un valle pequeño y derramaban sangre sobre el valle. Y la sangre corría hasta abajo, hasta el valle, por la ladera de las montañitas. Y primero pasaba el rey hitita representando al imperio y pisaba la sangre. Y cuando ya terminaba de pisar la sangre, le hacía seña al rey del pueblo vasallo que podía pasar. La iniciativa de un pacto siempre era del pueblo del imperio que reinaba. Entonces pasaba el rey representando al pueblo y con eso quedaba firmado el pacto de vasallaje. Y luego cogían una antorcha y pasaban y quemaban la sangre. Y eso significaba que el pueblo vasallo de ahí en adelante tenía que pagar tributo, tenía que dar lo mejor de su cosecha, tenía que dar lo mejor de su cebada, de su trigo, al imperio. Y tenían que vivir bajo la opresión constante del imperio, y si ellos no cumplían con lo que habían pactado, el imperio tenía la potestad de derramar sangre o de quemarle sus viviendas. Entonces era un pacto muy desfavorable para los vasallos. Y entonces así por lo menos se garantizaba la supervivencia de ese pueblo vasallo. Pero el pueblo, cuando recogían las cosechas, cuando estaban prosperando, a veces se olvidaban del pacto y empezaban a esconder parte de la cosecha, no pagaban el tributo completo. Y entonces el emperador, el imperio, el rey emperador, tenía la potestad de acabarlos, de matarlos inmediatamente. Pero en misericordia, el emperador enviaba un mensajero. Y el mensajero llegaba donde el pueblo vasallo y les recordaba el pacto que habían firmado. Les decía: ustedes están violando el pacto. Tienen que volver a cumplir el pacto. Y si no cumplen el pacto, recuerden que va a haber sangre y va a haber ¿qué cosa? Fuego sobre ustedes. Esa misma figura es la que toma Dios del momento en el profetismo. Los profetas iban a cumplir la función del mensajero, del emperador, para recordarle al pueblo de Israel cuando el pueblo se apartaba del pacto que ya se había firmado
en el Sinaí, el pueblo tenía, cuando veía a un profeta que venía, recordaban inmediatamente que estaban haciendo algo mal, y por eso el profeta generalmente no era bien recibido. Ser profeta representaba ser estigmatizado, ser desplazado, no ser querido por el mismo pueblo, porque el profeta le recordaba al pueblo en épocas de prosperidad, en épocas de bonanza, si se estaban o no alejando del pacto. Por eso casi ninguno de los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento, ninguno anhelaba el profetismo como profesión. Quizás todos anhelaban ser sacerdotes, porque el sacerdote sí era amado, sí era querido. El sacerdote era el que ofrecía el sacrificio por el pecado del pueblo, era el que reconciliaba a Dios con el pueblo. Y por eso los profetas, los sacerdotes eran amados y apreciados por las tribus de Israel. Y el problema también era un problema de tipo económico, que el sacerdote tenía garantizado su futuro, porque las demás tribus tenían que garantizarle a los sacerdotes su subsistencia, su comida, su manutención, y ellos tenían que despreocuparse de los oficios, del trabajo común, y solamente dedicarse al sacerdocio. Posiblemente Oseas, cuando uno lee todo el libro, posiblemente también fue un sacerdote inicialmente, o por lo menos creció en la cultura sacerdotal, creció creyendo que podía ser sacerdote, porque la descripción que él hace del oficio religioso en todo el libro es muy profunda y muy conocida, y eso solamente lo podían hacer los profetas. Entonces, cuando Dios llamaba a un profeta, no era un llamado muy hermoso, no era un llamado muy bonito. Implicaba que esa persona que Dios llamara iba a ser perseguido por su propio pueblo, iba a ser menospreciado por su propio pueblo. Así que el llamado a ser profeta no es un llamado muy hermoso, muy apetecido. Y el llamado de Oseas es un llamado aún más particular que los otros profetas, porque muchas veces Dios, por lo menos puso a Ezequiel y también puso a Jeremías a no solamente decir las profecías, sino que también tenía que representarlas con su vida, para que el pueblo no solamente escuchara la profecía, sino que también viera la profecía. Pero el llamado de Oseas es un llamado todavía más particular, más complicado, porque le dijo, no solamente tú vas a decir la profecía, sino que vas a vivir con tu vida las profecías, y tu familia va a ser parte de la profecía. Es algo bastante particular en este profeta, que aún su propia familia iba a ser permeada por servirle al Señor. Entonces vamos al contexto del libro, todavía no lleguemos al capítulo 3, para poder entender qué sucedió en el capítulo 3, vamos al capítulo 1 y vamos a mirar el llamado, lo que Dios hizo con Oseas, por qué razón llegamos al capítulo 3 y lo leímos en estos momentos. Entonces, lo primero que podemos mirar en el capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice. El principio de la palabra de Jehová, ¿por medio de quién? De Oseas. Dijo Jehová a Oseas. Cuando uno lee esa palabra, dijo Jehová a Oseas, uno espera que luego diga, ve y dile al pueblo de Israel esto, porque esa era la fórmula profética. Pero a Oseas no le dice eso. ¿Qué le dice? Ve y tómate una mujer que fornicarias e hijos. La traducción aquí es suave. Tanto la Reina Valera como la Nueva Versión Internacional la ponen suave, pero la traducción correcta es prostituta. Ahora, usted se preguntará, un Dios santo mandando a un profeta a casarse con una prostituta, eso no cabe dentro de la teología, no cabe dentro del concepto que yo manejo de Dios.
Pero es que la gracia no cabe dentro de nuestra teología ni nuestro concepto. Va más allá. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de quién. Dios le dice a Oseas: a través del dolor que tú vas a experimentar tomando esa mujer, vas a sentir vas a medio percibir el dolor que yo siento por el pueblo. En ese entonces había una desintegración familiar, los votos del matrimonio ya no eran sagrados, el baalismo era la religión oficial, había crímenes, había prostitución sagrada. Era que las mujeres israelitas ofrecían su cuerpo como prostituta como manera de adorar a Baal. Y muchos israelitas ya se habían vuelto ebrios por adorar a Baal. Los gobernantes de ese entonces, que era Jeroboam II, se le había salido la nación de las manos. Había un anarquismo total, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Era una nación netamente dedicada al caos. Una nación que, si uno lo mirara con ojos de lógica, no tenía nada que agradar al Señor. Y el Señor le dice a Oseas: ve y háblale a ellos con tu vida, con tu matrimonio y con tu familia. Y lo que más me llama la atención es que el silencio de Oseas, versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de ¿quién? Diblaín. Yo pensé que ahí decía del diablín, pero no es el diablín, es el Diblaín. Yo pensé que por el oficio de ella era hija del diablín, pero bueno. La cual concibió y le dio a luz. Ahora, la Biblia, para poderla entender, hay que leerla existencialmente. Es decir, ponerse en los zapatos del autor y ponerse en los zapatos de el protagonista de la historia, en este caso Oseas. Piense usted por un momento, usted lleno de juventud, lleno de sueños, lleno de ilusiones, pensando en una mujer hermosa, casta, de las pocas que no se han arrodillado delante de Baal, sino que todavía aman al Señor, a Jehová, al Yahvé. Y había construido en su mente un futuro muy hermoso. Y de repente el Señor le dice: ves y toma a una mujer. Y usted dice: ¿cuál? ¿La que estoy pensando? No, esa no, la vecina. ¿La de la izquierda? No, la de la derecha. La hija del que tiene por sobrenombre Diablín. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Pero me llama la atención el conocimiento de este hombre que guarda silencio y dice que fue y la tomó. O sea, se encarnó a un ser humano cuyo dilema, emociones y respuesta frente a un drama personal demostraba que estaba por encima el amor que tenía al Señor que su propia comodidad. A nosotros nos cuesta leer esta historia, y es más, algunos teólogos han dicho: no, eso no sucedió, eso fue una alegoría, eso fue una representación. La vida de Oseas fue una alegoría para Dios, pero él la vivió realmente. Aquí no estamos hablando de alegoría ni de simbolismo, aquí es literal.
Pero Señor, ¿qué puedo yo encontrar en una prostituta? ¿Cómo me puede amar esta mujer? Ve y tómala. Señor, pero es que ya yo me leí Cantar de los Cantares. Y ya habla del amor puro, del amor verdadero, de cómo cortejar a una dama. Bueno, esta es la antítesis del Cantar de los Cantares. Guardó silencio. Fue y la tomó. Versículo 4. Y le dijo Jehová al primer hijo que le nace: ponle por nombre Jezreel. Usted sabe que Oseas en hebreo significa salvación. Es la misma raíz hebrea de la palabra Josué, Joshua, y de la misma palabra de Jesús. Todo ello significa salvación. Y obviamente, si yo voy a tener hijo con una mujer y me nace el primogénito varón, yo quisiera colocarle mi propio nombre, que sea la verdadera salvación. Y Dios le dice: ni eso puedes hacer. Yo le voy a poner por nombre Jezreel. Y era un nombre hasta raro, porque ese no era nombre de gente, sino de un lugar. Es como si a usted le nace un hijo y el Señor le dice: ponle por nombre Mapiripán. ¿Usted qué hace? ¿Y por qué Jezreel? Porque en hebreo significa dispersión. Jezreel fue la ciudad donde hubo una matanza. En 2 Reyes capítulo 9 y capítulo 10, ahí va a encontrar cuando Jehú, el general Jehú, orientado por Dios, lo manda a vengar la muerte de Nabot. Acuérdese que Acab con su esposa Jezabel habían matado a Nabot por un pedacito de tierra, porque ellos querían ver su jardín más grande y más hermoso. Y Dios le dice a Jehú: ve y acaba con la casa de Omri, con la descendencia. Y a Jehú se le fue la mano. No solamente mató a ese rey, sino mató al otro y mató a los hijos y hizo una matanza, y por eso Dios también lo castigó a él. Entonces, cuando se mencionaba Jezreel, no significaba algo hermoso, significaba un recuerdo sangriento, como las tristes y célebres matanzas en Colombia. Cuando nosotros nos mencionan El Salado, Mapiripán, Mejor Esquina, Pichilín, ¿qué recuerdo nos traen? Pues si el Señor quisiera cambiarle a mis hijos el nombre, pues que le ponga por lo menos Nueva York, ¿no? O Boston, Cartagena, algo hermoso. Pero El Salado, Pichilí. Y mire cómo Dios, por amor a su pueblo, mete a Oseas en un problema bien grande. Versículo 4. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque he aquí, a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Dios, a través de este niño, estaba profetizando lo que, primero, que iba a acabar con la dinastía de Omri, y segundo, que los iba a dispersar. Así que yo no sé cómo crecería este niño, pero un niño que se llame dispersión, que se llame de malas, que se llame matanza, yo no sé si le harían bullying y matoneo en el colegio. Y Dios le dijo: ponle ese nombre. El nacimiento de este primer hijo de Oseas dio la oportunidad de predicar el mensaje de Dios a Oseas. Le dio la oportunidad, pero él le tocó vivir, encarnar un dolor muy grande. Versículo 5.
Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez esta mujer quedó embarazada y dio a luz una hija. Y acuérdense que dice el dicho que las hijas son del papá. No hay cosa que uno adore más que las niñas. Señor, esta sí la voy a bautizar como yo quiero. Le pondré por nombre Hermosura. ¿Y qué dice el Señor? Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama. ¿Cómo? Lo-Ruhama, que significa indigna de compasión. ¿Sí me escuchó? ¿Qué significa Lo-Ruhama? Cuando esa niña estaba pequeñita, ¿cómo la llamaban? Indignita, sin compasión. Señor, ¿pero por qué esto? Por una razón muy sencilla: porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. A estas alturas del partido, yo quisiera preguntar y ojalá pues usted me pudiera responder con la mano en alto: ¿cuánto le gustaría ser profeta al estilo de Oseas? Qué raro, pastor, yo pensé que todos querían ser profetas. Versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. Esta misma niña, Lo-Ruhama, Lo significa no, Ruhama significa compasión, pero esta misma niña trae dentro de su nombre ya una esperanza. Dios le dice: de toda forma, aunque voy a acabar con el reinado del norte, tendré compasión del reinado del sur y los voy a librar, porque ellos han colocado su confianza en el jinete, en el caballo, en el ejército, en los jueces, en la justicia. Pero yo voy a acabar con todo eso y tendré compasión de ellos. Aún así, es como si Dios dijera: Colombia, vendrá paz para ti, pero no se va a firmar el acuerdo de La Habana. ¿Cómo quedan nosotros? Porque muchas personas tienen puesta su esperanza ya en La Habana. Y qué pena decírselos aquí delante. Su esperanza tiene que estar en Dios, independiente de lo que allá pase. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, acuérdense que en los israelitas, los hebreos, la fiesta del destete era como el quinceañero de nosotros hoy. Cuando un niño se destetaba, hacían una fiesta y tiraban la casa por la ventana, generalmente a los 2 años. Ni qué quinceañero ni qué nada. Era la fiesta del destete. Y aquí dice la fiesta. Después que hicieron eso, otra vez la mujer queda embarazada y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ¿qué me irá a decir el Señor? Ahora sí me va a traer un nombre hermoso, un nombre por fin. No. Ponle por nombre Lo-Abni. ¿Y lo que significa? No. ¿Y Abni qué significa? No, pueblo mío. Es una negación de una afirmación. No, pueblo mío. Y una negación de una afirmación, tautológicamente, ¿qué es? Una negación. Pero Señor, ¿cómo así? Sí,
Ponle por nombre a este niño, no pueblo mío, que significa que ya no será más mi pueblo y por lo tanto yo no seré su Dios. Porque el pueblo cada día está poniendo más la confianza en los sacerdotes que están corrompidos, en los jueces que están corrompidos, en los gobernantes que están corrompidos. Está colocando toda su confianza en Baal. Se deleitan comiendo tortas de pasa. Recuerden que las tortas de pasas era la comida que ofrecían a Baal. El pueblo había puesto su seguridad en el ejército. El pueblo había puesto su seguridad en un montón de cosas y se habían olvidado del Señor. Y el Señor le dice: como ustedes se olvidaron de mí, colocaron su confianza en el ejército, en las leyes, en La Habana, en todo lugar, ustedes ya no serán pueblo mío. ¿Qué va a pasar entonces con este pueblo? Gracias a Dios, el libro de Oseas no termina en el capítulo 1, porque muchos no podrían dormir esta noche. Menos mal que llega el capítulo 3, y donde no había ni una esperanza, Dios devuelve la esperanza por su gracia. Vamos al capítulo 3. Ahora sí vamos a ver cuando la gracia acaba con la desgracia. Este era un pueblo sumido en la desgracia. Comienza el capítulo 1. Versículo 1. Me dijo otra vez, es decir, que ya se lo había dicho ¿cuántas veces? Por lo mínimo. El problema de esta mujer no solo fue que practicó la prostitución antes de casarse con Oseas, sino que estando con Oseas se le volaba. Y este hombre llegó un momento a intentar ¿cómo hago para robarme el corazón de esta mujer para que deje de pensar en sus amantes? Pero llegó un momento en que dijo: ya aquí no hay nada que hacer, que se vaya. Y es cuando el Señor le dice, me dijo otra vez, lea conmigo literalmente: ve y ama a esa mujer que en estos momentos está siendo amada de otro compañero. ¿Cómo dice su versión? ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Amada de un amante. Señor, pero ya varias veces la he intentado de convencer. Ámala. Pero cada vez entre más la amo, más se aleja de mí. Ámala. Pero Padre, mira, una vez intenté de cercarla, de no dejarla salir. En Oseas capítulo 2 versículo 6, mire lo que hizo Oseas 2:6, mire lo que dice. Capítulo 2 versículo 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará. La encerró, le dio la casa por cárcel. Y aún así se le voló la mujercita. Humanamente este hombre hizo todo lo posible para evitar que ella volviera a caer. Pero Señor, ¿cuántas veces tendré que armar una muralla? Ve y ámala otra vez. Padre, ¿sabes qué hice? Todas las mujeres aman a sus hijos con un amor natural, entrañable. ¿Sabes qué hice? Puse a los niños que hablaran con ella para que le hicieran entrar en razón. Versículo 2 del capítulo 2, mire lo que dice: contened con vuestra madre, contened porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido.
Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. La Nueva Versión Internacional dice: échele en cara a su mamá que no se está portando como mi esposa, ni me tiene a mí como su esposo. Dile que se quite el maquillaje de prostituta que tiene y que de entre los pechos los adornos de ramera que tiene. Puso a sus hijos a explotar ese amor de madre. Y ni así. Entonces la amenazo, versículo 3, mire lo que dice: no sea que yo la despoje y desnude, la pongo como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de ¿qué? ¿Son hijos de qué? ¿Usted está leyendo conmigo? ¿Qué dice allí? ¿Son hijos de qué? Y saben una cosa, el problema es que los hijos de esa ramera, en la alegoría y en el simbolismo de Dios, somos nosotros. ¿Y cómo se llaman los hijos de la prostituta? Ni lo vaya a decir. Pongámosles un nombre técnico: prostituticos. Versículo 5 del capítulo 2, mire lo que dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ellos, los amantes, son los que me mantienen. Versículo 6: por tanto he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará más su camino. 7: seguirá a sus amantes y no los alcanzarán, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Es decir, esta mujer, escuchen bien, esta mujer practicaba la prostitución aún teniendo todo lo que toda mujer desearía tener en su casa: un buen esposo, unos buenos hijos, con unos nombres raros pero buenos hijos, toda la provisión del mundo. Pero estaba sumida en el pecado. Es lo que nosotros llamamos cuando usted está atrapado, cuando usted está, perdónenme la expresión, atollado. Para que tenga una figura en su mente, como cuando alguien cae en arena movediza y quiere salir por sus propios medios. Entre más se mueve, más se hunde. Nada puede hacer él por sí mismo. Solamente alguien de afuera puede tirarles un salvavidas, una cuerda y sacarlo. Esta mujer representa el estado y la condición de todos nosotros cuando no conocemos a Cristo. Y Oseas le dice, otra vez capítulo 3: Padre, yo he hecho todo lo posible. Humanamente la he amado, le he puesto cerco, he puesto a los hijos a hablar con ella, pero ella está sumida en el pecado. Y el Señor le dice: ve, ama a una mujer amada de sus compañeros, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y llaman ¿qué cosa? Aman todo lo que tenga que ver con el culto de la fertilidad. Estudiando un poco el baalismo en esa época, literalmente el culto a Baal incluía orgías. Y habían prostitutas en los templos de Baal solamente dedicadas a eso. Y la ofrenda que se ofrecía a Baal eran las tortas de pasa. Así que esta mujer en estos momentos estaba siendo esclavizada aún en la prostitución sagrada a Baal.
Estaba ya siendo explotada, ya sus amantes la habían dejado, la habían desechado, ya no se servían de ella, ya había caído tan bajo que era comparado con una esclava. Versículo 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, que también corresponde a 555 litros, y se compran con 15 ciclos de plata. Así que sumado es 15 en especie y 15 en efectivo. Nuevamente las 30 monedas. Había caído tan bajo, pero tan bajo, que era una esclava en estos momentos. Ya no era un amante que por lo menos inspiraba algo en su gente. Ve y tráela. Ya no la puedes traer así solamente, tienes que pagar por ella. Lo que ella ya estaba siendo explotada por un proxeneta. Y el Señor le dice: no solamente ve y tráela, ya no la puedes traer así solamente, tienes que pagar por ella. Lo que ella produce a ese tipo, tienes que pagárselo y traerlo, y traerla a casa. Señor, pero es que pagar por un esclavo, ahí se me van todos los ahorros, toda la plata que yo he podido ahorrar con este triste oficio, lo poquito que tengo que gastármelo en ella, que no me valora, que no me quiere, que no ama a sus hijos. Hazlo. Y el hombre va. Versículo 3. La compra, y mire lo que le dice: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Si tu problema tiene que ver con el adulterio, con la fornicación, con el aspecto sexual, ni yo tendré relaciones contigo, porque tienes que vivir en santidad. Serás apartada, tendrás una consagración, no tendrás relaciones con nadie. Y la interpretación, versículo 4: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Dios lo que estaba diciéndole al pueblo: como el problema de ustedes, la prostitución que ustedes están viviendo, fue porque dejaron de confiar en mí y pusieron sus esperanzas en los ídolos, pusieron su esperanza en los jueces, pusieron su esperanza en los príncipes, en los reyes, en los terafines, en el efod que se ha corrompido, en el sacerdocio. Todo eso se los voy a quitar, para que por fin no les quede nada, sino solamente yo, y entonces se vuelvan a mí. El aparato religioso estaba completamente corrompido en ese entonces. Y haciendo una aplicación contextual a Colombia, recuerdo antes de la Constitución del año 91, cuando nosotros, los cristianos evangélicos, éramos considerados en Colombia como una secta. No éramos religión oficial, ni tampoco se había reconocido la igualdad del culto religioso. Pero no sé, antes del 91, cuando éramos aún perseguidos jurídicamente, socialmente, la iglesia tenía todavía la cabeza levantada. Luego la Constitución del 91 convirtió a la iglesia cristiana evangélica también en igualdad de derechos, como los católicos, y se promulgó la famosa libertad religiosa. Y empezaron a darle personerías jurídicas, a legalizar toda iglesia, y los que antes éramos ilegales, ya fácilmente podemos ser legales. Pero no sé si nos hicieron un bien,
o nos hicieron un mal. Porque históricamente está demostrado que después de la Constitución del 91, la época más oscura para la iglesia cristiana evangélica en Colombia comenzó con la Constitución del 91. Ahora somos legales. Ahora cualquiera puede tener una personería jurídica, pero ahora se ha corrompido el púlpito. Se manejan otros intereses no claros, otros intereses que no son los intereses de ganar alma, sino otros intereses más lucrativos. Y ya ahora podemos reclamar muchos derechos, pero no sé si esos derechos nos han hecho mal o bien. Aquí Dios le dice al pueblo de Israel: le quitaré todos sus derechos, le quitaré todos sus amparos, le quitaré todo lo que ustedes han colocado su confianza, y no les va a quedar nada. Serán perseguidos y lo único que podrán hacer es volverse a mí. No sé si tendrá que suceder eso algún día en Colombia. Espero que no. Que seamos capaces de reaccionar y volvernos al Señor antes de llegar a medidas extremas. Termina el capítulo diciendo: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo? En el fin de los días. Dios no está ajeno a la desgracia de Colombia. Anoche hablaba con un familiar lejano que me decía que fue uno de los tantos expulsados por el gobierno vecino. Y me decía: tengo todos los papeles en regla, estoy casado con una venezolana, pero mi desgracia es ser colombiano. Soy un buen trabajador, pago impuestos, hago todo, pero mi desgracia es ser colombiano. Por eso me expulsaron. No crea que Dios está ajeno a la desgracia de Colombia. Dios, en medio de esta desgracia, enviará su gracia. Pero nosotros tenemos que entender hoy que nuestra salida está en Él y no en las instituciones. Porque haciendo una comparación con la situación político-militar jurídica de Colombia, es muy parecida a la que se vivió en ese entonces en Israel. Con el perdón de la rama judicial, con el perdón de los jueces, pero esa rama ya está muy corrupta. El gobierno, creo que jamás en la historia de la nación habíamos alcanzado tantos grados de corrupción como los que estamos viviendo. Las fuerzas militares ni se diga. Y nosotros a veces pensamos que la seguridad nos la va a brindar son las fuerzas militares, los jueces, las instituciones. Y en cierta medida nosotros nos hemos ido detrás de los dioses ajenos. Ellos se han convertido en los dioses nuestros. Y el Señor le dijo a Oseas: dile a ese pueblo que solo confíen en mí, que es mi gracia la que los va a salvar. No es otra cosa. Inclusive, ¿cómo seré de grande y misericordioso que cuando ellos estaban apartados, aún allá en medio de sus borracheras, aún allá en medio de sus orgías, yo los amé y los cuidé? Capítulo 11, mire lo que dice el versículo 1 al 3. Capítulo 11 de Oseas, mire lo que dice. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé,
y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Aquí Efraín es sinónimo de Israel. Tomándolo de los brazos, y no conoció que yo qué. Mire, la gracia de Dios es tan grande que muchos de ustedes no saben. Pero cuando estaban allá en el mundo, perdidos, en sus borracheras, en sus desviaciones, aún así, Dios, la gracia, allá los estaba cuidando. Muchos de nosotros aquí ni siquiera podríamos estar vivos hoy si no fuera por la gracia de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces podremos ampliar los márgenes de tolerancia de aquellos que aún no han conocido a Dios. Escuche bien. Escuche bien, hay una ilustración que acabo de recordar. Un niño que era artesano, era muy hábil con sus manos, construyó un barquito, lo hizo a su antojo, le puso una velita, hermoso, lo pintó, amaba ese barco y se fue con él a jugar al río. Se descuidó por un momento y el barco se lo llevó la corriente y lo perdió. Y el niño lloraba ese barco, lloraba, anhelaba. Meses más tarde, pasando por una casa de empeño, en una vitrina el niño vio a su barco y salió corriendo y le dijo al señor de la vitrina: ese barco que está allí es mío, yo lo hice, lo formé con mis manos. El señor dijo: no, señor, yo lo compré a un marinero. Si quieres que seas tuyo, tienes que volverlo a comprar. El niño fue a la casa, rompió todas las alcancías que tenía, sacó todos sus ahorros, volvió y compró el barco. Cuando recibió el barco dijo: ahora eres doblemente mío, porque no solo te hice, sino que te compré. Y así somos tú y yo, somos doblemente del Señor, porque Él nos hizo, nos formó y pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia. Y escúchenme bien, aquí pueden haber personas que no han entendido la magnitud de la gracia de Dios. Si Dios tuvo compasión de Israel, si Dios tuvo compasión de la esposa de Osea, tiene compasión de ti, no importa lo que hayas hecho en el pasado. Y si tú has caído, hoy es día de restaurarte, hoy es día de levantarte, porque la gracia de Dios va a acabar con tu desgracia. No hay pecado que pueda eclipsar la gracia de Dios. No hay pecado grande que pueda matar la gracia. Y la gracia hoy está ofrecida para ti. Y si tienes hijos perdidos, esposo perdido, recuerda que la gracia de Dios los puede alcanzar. No pierdas la esperanza. Amplía tus márgenes de tolerancia hacia ellos. Ámalos. Como lo dijo el Señor Osea, ve y ámalos nuevamente. Deja que la gracia de Dios les alcance. Solamente Él lo puede hacer. Aquí pueden haber personas luchando con el pecado. Aquí pueden haber personas luchando con la fornicación, con el adulterio, con el homosexualismo, con el robo, con muchas cosas. Están atrapados y no han podido salir. Pero Dios te dice: entre más te muevas en esa arena movediza, más te vas a ahogar. Deja que mi gracia te alcance hoy. Solamente cree que yo sí puedo cambiar tu realidad de desgracia. Si lo pudo hacer con la esposa de Osea, también lo puede hacer con nosotros. En el año 1725
Nació en Inglaterra un famoso capitán de barco llamado John Newton. Este hombre comenzó a traficar esclavos con su padre desde la edad de los 11 años. Y creció en los barcos, aprendió el lenguaje, la jerga y el modo de tratar de los marinos que a veces no son muy educados. Y él se convirtió en uno de los más grandes capitanes de los barcos negreros que iban a África a cazar esclavos y traerlos a Inglaterra. Pero este hombre, una vez estando en alta mar, frente a las costas de Irlanda, una tormenta lo alcanzó su barco y lo despedazó. Y él en medio de la tormenta clamó y entregó su vida al Señor. Sin embargo, siguió practicando su oficio. Pero Dios comenzó a hablarle y a decirle: eso no me agrada. Y el hombre luchaba con el pensamiento de cómo podré ser yo un instrumento útil delante del Señor cuando he sido tan malo, cuando he infringido tanto dolor. El hombre había participado en torturas a los negros africanos. El hombre los humillaba, les infringía toda clase de castigo, y en su mente él no entendía cómo, siendo tan pecador, podría cambiar esa realidad en algo bueno, porque no entendía la gracia. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad de conocerse con un gran legislador, con un gran político, como ya no existen en Inglaterra, el doctor William Wilberforce, y los dos comenzaron a luchar por la libertad de los negros. Y fueron ellos los que por fin lograron, a través de movimientos políticos, de movimientos cívicos, instaurar la libertad de los negros en Inglaterra. Una persona tan mala, que participó en tantas cosas malas, fue el autor de un movimiento que liberó a los negros en Europa. Esta persona entendió que la gracia de Dios era lo único que podía cambiar su vida. Esta persona entendió que no hay pecado tan grande que pueda eclipsar la gracia de Dios en la vida. No estoy queriendo decir que ahora, porque la gracia de Dios está contigo, tú tienes la libertad de pecar. Jamás he dicho eso, porque la doctrina de la gracia no conduce al pecado, conduce a la santidad. Lo que estoy queriendo decir es que si aún has tenido un pasado tormentoso, has hecho cosas desagradables, estás viviendo atrapado en el pecado, Dios hoy te está diciendo que te puede liberar y que puedes experimentar su gracia. John Newton plasmó la gracia en una canción, y es una de las canciones que más se cantan a nivel mundial en los ámbitos religiosos, no solamente protestantes, sino también aún los católicos. Y es la famosa canción Amazing Grace, que traducido es Sublime Gracia. Esa canción nos recuerda que Dios cada día está sediento, con ganas de amarnos a pesar de nuestras debilidades. Que Dios cada día quiere tener una íntima comunión contigo. Que Dios anhela vivir en intimidad contigo.
Y toca a ti aceptar la gracia de Dios y perdonarte tú mismo. Decidir hoy y decir: yo caí, pero hoy me levanto y el pasado lo dejo atrás.